Cuando comenzamos hablando sobre el horizonte, estamos haciendo una asimilación a lo que uno ve más adelante cuando Dios te está llamando a llegar a algún lugar. Por ejemplo, si tú estás en algún lugar viendo un amanecer, un atardecer, estás mirando hacia un horizonte y tú ves una imagen que es atractiva, que es llamativa, que te está invitando a algo más. Y si tú y yo comenzamos a caminar hacia eso, eventualmente vamos a llegar a ese punto que estábamos viendo que estaba muy lejos y parecía tal vez hasta imposible en aquel momento. Pero es un paso, es un proceso que nos lleva hasta ese lugar. Ahora, cuando comenzamos a caminar, rápidamente nos damos cuenta que las cosas no siempre son como las que esperábamos. Nos damos cuenta de que las cosas no siempre van a pasar exactamente como deseamos y problemas y situaciones se van a levantar en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros que van a tratar de impedir que nosotros alcancemos eso que estamos luchando por alcanzar. Y usualmente lo que sucede es que o nos detienen esas situaciones o nos desvían esas circunstancias o nos distraen de continuar avanzando hacia lo que Dios te ha llamado a ti y a mí como personas. Y hoy vamos a ver cómo David, que es la persona que hemos basado esta serie a través, de haber tenido ciertas capacidades de tomar decisiones, ¿cuáles son las decisiones que él tomó que lo llevaron a llegar al lugar correcto, aun cuando todo le decía lo contrario? Y básicamente la historia comienza con un pastor de ovejas que soñaba por algo más grande. Y cuando este sueño se dio la oportunidad, la tomó en sus manos y la aprovechó y la maximizó y llegó a alcanzar todo lo que de ciertamente él anhelaba y aún más. Se colocó en la posición perfecta para tener éxito, para avanzar en la vida, para obtener todo lo que humanamente todos deseamos. Finanzas, familia, un trabajo estable, reconocimiento, honra, honor, todo eso lo tenía. Y de la noche a la mañana lo perdió todo. Y de pasar de un hombre de ser reconocido, honrado, tener todas las facilidades, se convirtió en un fugitivo, que luego se convirtió en un mentiroso, que luego se convirtió en un ladrón, que luego se convirtió en una persona que estaba de cierta manera siendo un vagabundo, tratando de pasar por un loco, y termina en un acto, en una acción de depresión que lo lleva a un lugar de soledad en una cueva. Y establecimos la semana pasada que aún en nuestro lugar de soledad, aún en nuestro lugar de oscuridad, en el lugar donde los problemas y la vida te ha dado tan duro que tú has decidido alejarte y abandonar todo, ahí número 1 llega Dios. Número 2, hay personas que todavía se preocupan por ti y quieren lo mejor para ti y están dispuestos a llegar a ese lugar donde tú estás. Y la familia de David llegó a la cueva y se estableció ahí. Y luego y empezaron a llegar otras personas que estaban pasando por las mismas situaciones que David tenía. Y aún en medio de esas situaciones, él sirvió de inspiración para que esas personas se convirtieran en guerreros. Ahora, la historia que leímos la semana pasada habla de 400 hombres que se convirtieron en sus guerreros, que eran personas que estaban abandonadas, con los corazones rotos, endeudados o molestos con la situación política de su nación. En otras palabras, eran perdedores. Eran personas de estos que tú los miras y tú dices, esta no vale nada. Ese era el tipo de personas que se había rodeado y congregado alrededor de David. Y David, hasta ese momento, tampoco había sido la mejor expresión o imagen de un ganador, de una persona
que era digno de honra. Pero en medio de esa situación, que está rodeado de personas que las personas y la sociedad percibe que no son lo mejor o no son lo suficientemente educadas o buenas o lo que sea, él tomó una decisión y fue de que en vez de unirse y ser influenciado nuevamente por eso, ser parte del grupo y sentarse a quejarse y a decir por qué las cosas me van mal y tener una fiesta de lamento, él decide tomar a esas personas que están en su nivel, que están pasando por los mismos problemas, están en esa cueva, que era una cueva física, pero para nosotros puede ser una cueva emocional o mental. Y lo que hace es que los levanta. Y él toma la decisión de levantar a esta gente y de personas que eran perdedores, los convirtió en 400 de los mejores guerreros conocidos en la historia de Israel. Y él, de haberlo perdido todo, de haber sido alguien que su reputación estaba dañada, era una persona perseguida, un fugitivo, se convierte en un líder que la gente comienza a admirar. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú puedes convertirte en alguien que es más grande de lo que es tu circunstancia, tu problema, tu situación? Comienza con una decisión que tienes que tomar. Comienza con yo tomar una decisión, con usted tomar una decisión de que no se va a dejar afectar por las circunstancias, sino que va a hacer lo mejor que puede en medio de ellas. Ahora, podemos estar todos de acuerdo que había muchas cosas en la vida de David que él no podía controlar. Al igualmente que en tu vida hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar, por ejemplo, que una persona con problemas mentales entre a una escuela y haga lo que pasó en Florida hace unos días. Tú no puedes controlar eso. Pero tú puedes controlar en qué forma puedes ser útil, en qué forma puedes ayudar, en qué forma podemos aportar para crear un ambiente más seguro para nuestros niños. Hay muchas cosas que no podemos controlar en nuestra vida y David no podía controlar que lo estuvieran persiguiendo, que el rey lo quisiera matar, que había perdido todo. Él no podía controlar nada de eso. Pero lo que sí podía controlar era su actitud en medio de esas circunstancias. Su toma de decisiones en si básicamente abandonar todo o tomar lo que la gente veía sin valor y restaurarlo y asignarle valor. Y lo que sucede es que él toma a estas personas y en vez de dejar que la actitud y las circunstancias de esas personas lo detuviesen a él, porque es lo que sucede cuando nos rodeamos de personas, a veces las personas lo que hacen es que nos bajan, ¿cierto? Pero tú tienes la decisión y la opción de en vez de permitir que ellos te bajen, tú levantarlos a ellos. Y él levantó a sus hombres. Hombres desilusionados, hombres molestos, hombres en depresión, hombres endeudados que no habían perdido todo igualmente. Y los convierte, que tal vez muchos de ellos no eran guerreros, los convierte en guerreros valientes que estaban dispuestos a dar su vida por David sin importar lo que sucediera. Ahora, ¿cómo creas esta lealtad? ¿Cómo creas este nivel de acercamiento? Es tomando la decisión de asegurarte de que las personas, aún por más bajas que parezcan, tú puedes ser un ancla que los levante, tú puedes ser algo que los sostenga, tú puedes ser apoyo para esas personas que están pasando por situaciones similares. Pero es mi decisión. Y lo que sucede es que en este proceso, el carácter de David se comienza a desarrollar. Y a veces nosotros, de cierta manera,
subestimamos lo que Dios está llevándonos a hacer y no entendemos el proceso que Él nos está llevando, pero Él está preparando a alguien que es capaz de dirigir, es capaz de liderar, es capaz de ser guiado. Y recordamos que Él había huido de una ciudad llamada Gad por miedo a que un rey lo matara de la nación filistea también, antes de llegar a esta cueva. Pero un poco más adelante, según va creciendo el carácter y la experiencia y el liderazgo de David, y continúan levantando gente, las personas comienzan a notar algo diferente, porque cuando tú pones en prioridad la necesidad, el desempeño, el estado de otras personas, las personas de afuera lo notan. Y aún aquellos que originalmente no hubiesen tornado su mirada para observar lo que tú estabas haciendo, para decir, esta persona es alguien importante, comienzan a darse cuenta de que Dios está haciendo algo más grande y quieren ser parte. Mira lo que comienza la historia que vamos a estar tocando hoy. Dice, algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza del desierto. Comienza la historia que estamos tocando hoy. Luego que él levantó y tomó la decisión de mejorar y ser un buen líder y seguir a la confianza de Dios, levantó 400 hombres. Otras personas comenzaron a notar lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de David y comenzaron a acercarse a él, aún abandonando su propia seguridad, porque ellos eran personas que estaban parte del ejército de un rey y esto significaba tener comida, tener casa, tener lo necesario mientras lucharan por su nación. Y al punto que lo que David estaba causando en medio de la soledad, en medio de una cueva, en medio de un lugar donde nadie tal vez desearía estar, estaba atrayendo gente que aún estaban dispuestos a abandonarlo todo por ser parte de eso que estaba sucediendo. Y dice, eran expertos tanto como en el escudo como en la lanza. Estos ya eran guerreros, no los tuvieron que convertir en guerreros. Dice, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Y estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. No eran cualquier cosa. No eran personas que pues me estaban tratando mal en el ejército, así que voy a buscar esto aquí para ver si me ayuda mejor. No sé. Eran personas que tenían posición, autoridad, porque cuando Dios ve tu fidelidad y que estás siendo fiel aún cuando las cosas no están yendo a tu favor, Él empieza a poner personas a tu lado con la misma visión y la misma capacidad que tú tienes. Y dice, el más débil entre ellos podía enfrentarse a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentarse a 1000 solos. Eran personas que tú no querías encontrarte de frente. Eran buenos. Dice, otros integrantes luego de la tribu de Benjamín y Judá, que era parte de Israel, recuerde que Saúl, el rey de Israel, estaba persiguiendo a David. Dice, se unieron a David en la fortaleza y David salió a su encuentro y les dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Y es muy interesante porque a este punto ya David, su reputación estaba renaciendo, su liderazgo estaba creciendo, pero su experiencia también. Y ya no era alguien que tal vez era un poco ingenuo, sabía que estas personas que venían de allá podían ser espías del rey, podían venir a matarlos tal vez en la noche. Pero aún así, lo que notamos es que él tenía un nivel de confianza mucho mayor de que a veces tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hubiese visto, bueno, estos vienen de parte del rey, mátalos antes de que hagan algo. Son espías, son traidores. Si le traicionaron al rey, me van a traicionar a mí. Son pensamientos que vienen a la mente. Y a veces uno toma el camino más fácil para romper el problema. Y lo que sucede es que él toma y dice, ok, aunque tú tal vez no tienes el mismo pensamiento
tal vez no tienen la misma ideología. No sé cuál es tu propósito, pero yo te voy a dar la oportunidad de que si realmente vienes a hacer lo que dices que hacer, eres bienvenido. Es una cuestión de actitud. Hay veces que las personas no van a estar totalmente de acuerdo con todo lo que tú haces, o quién tú eres, o tal vez tengan la misma afiliación política que tú tengas. Pero eso no impide de que se merezcan una oportunidad de tú decirle, ok, vamos a colaborar juntos. Vamos a hacer, porque lo que Dios nos ha llamado es más grande que nuestras diferencias pequeñas. Y Él les permitió entrar a su campamento, a su ejército, aún sabiendo que había un riesgo de que pudiesen tornarse en contra de Él. Pero esto solamente viene, número uno, con una decisión de confiar de que Dios va a seguir añadiendo cosas. Y número dos, teniendo un corazón que esté dispuesto a abrirse aún a aquellos que no piensan ni son igual que nosotros. Y Él, aún así con su decisión, y es la misma decisión que tú y yo tomamos, tenemos que aprender a entender y a recibir las personas que me rodean. Tenemos que tomar la decisión de ponerle. Y ahora usted pensará, David tal vez no tuvo la opción de que esas personas que llegaran a la cueva, ¿cómo él decidió esas personas que los rodearan y se acercaran? En toda ocasión o en todo tiempo, tú no vas a decidir quién está a tu lado. En tu empleo, tú no vas a decir quién tu jefe contrata, ¿verdad? Van a estar ahí. Pero yo puedo tomar una decisión si dejarme influenciar por ellos o yo influenciarlos a ellos. Y David, en vez, nuevamente, como decía, en vez de dejar que esas personas lo tomaran y lo bajaran a su nivel y lo volviera a la depresión, volviera a perder y a desanimarse, él toma a esas personas y las levanta a donde él está. De esa manera decide con quién rodearse. Hay veces que tú no vas a tener todos los recursos, todas las personas, todo lo que deseas, pero puedes tornar cosas en eso que Dios te ha llamado. Y Él toma, los levanta, pero luego de eso comienzan a llegar más y Él tiene la capacidad de ¿qué? De ser selectivo. Y tú también, y yo también tenemos la capacidad de decidir con qué tipo de personas me voy a rodear, con qué tipo de personas van a influenciarme y a quién yo voy a influenciar. Como hay un dicho muy famoso, dime con quién tú andas y te diré quién eres, ¿verdad? Es muy famoso ese dicho. Pero la parte que tal vez no se dice es que funciona de ambos lados. Funciona en ambas direcciones. Tú puedes elegir coger y juntarte con alguien para que en vez de ser tú convertido a esa persona se convierta a ti. ¿Me siguen? Tú tienes la capacidad también de influenciar con el bien, con la visión, con el deseo, con el corazón que Dios te ha entregado. Y tú y yo podemos tomar esa gente que nos rodeamos y levantarlos a que se acerquen más a Dios, a que crean, a que vean la visión que Dios te ha entregado. Y eso es lo que atrae y hace un cambio que comienza de cierta manera una revolución en la historia de Israel, porque hasta ese punto yo te aseguro que el sueño de David estaba muerto. Él ya pensaba que él no iba a ser rey tal vez. Pero aún así no permitió que su pensamiento, que su falta de poder observar que era posible llegar a ese horizonte que vio originalmente, porque todas las puertas se le cerraron, no permitió de que eso lo detuviese a ser efectivo en donde estaba. Pero la cosa irónica es que en esos momentos en la cual la vida te prueba, en la cual cosas están sucediendo a tu alrededor que tú no puedes controlar, pero tú aprendes a tomar decisiones
de crecimiento en tu vida, eso te capacita para que entonces puedas ser exitoso más adelante. Y la historia continúa de esta manera. Dice, entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David se había escapado, por lo que decidió no ir a Keila a perseguirlos. David luego se refugió en una de las fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras noche, pero ¿qué pasó? Dios no permitió que Saúl lo encontrara en ningún momento. ¿Por qué Dios no permitió que Saúl llegara a alcanzar? Eran 600 hombres. A veces moverse con 5 es difícil. Con 5 personas, ¿no? ¿Cuántos han ido al mall y se le ha perdido a sus hijos? No cuenten. A veces es difícil. Imagínense 600 personas. Son fáciles de encontrar, pero aún así Dios no permitió, porque lo que sucede es esto, es que cuando yo me dejo guiar por Él, y cuando Él me encomienda a que lidere y guíe a otros a acercarse a Él, su mano protectora va a estar sobre mí sin importar lo que suceda. Y los Saúles del mundo no van a llegar a donde tú estás. Porque nuevamente estás caminando en un propósito. Y él dijo esto en Salmo 54:1. Dice, ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame, defiéndeme con tu poder. ¿Usted cree que Dios no honra eso cuando sabe que tú estás honrándole a Él? David nuevamente no tenía ninguna razón para continuar, pero tomó la decisión de hacerlo mejor en una situación difícil, de levantar a personas caídas, aun cuando él tenía todas las excusas para estar más bajo que ellos, emocional, mentalmente y espiritualmente hablando. Pero eso no lo detuvo en ningún momento. Él continuó y definió que su confianza estaba completamente en Dios. Que su caminar iba a ser protegido y iba a ser defendido por el poder de Dios. Entonces yo tengo que ser capaz de aprender a confiar en Él totalmente. Porque ese es el centro de todo, esa es la idea principal. Si yo no confío en Él, ¿de qué vale lo que estoy haciendo? Él toma la decisión de confiar en Él, Él toma la decisión de seguir adelante, haciendo lo que tiene que hacer, aun cuando las cosas se ven imposibles para Él, aun cuando tiene que mover un ejército de un lugar a otro, aun cuando tiene que esconderse, huir, continuar. Toma la decisión de saber de que si Dios me llamó a caminar hacia ese lugar, Él me va a llevar hasta ese lugar, salvo aun cuando las circunstancias parezcan lo contrario. Y Él está mirando ese horizonte, Él está mirando ese llamado, Él está mirando a eso que Dios le ha mostrado y continúa de cierta manera creyendo aun cuando parezca una imposibilidad en nuestra humanidad. Y la gente está siendo atraída por eso. La gente está conectándose a Él, Él está repartiendo esa visión. Y dentro de su decisión se desarrolla algo que funciona día a día, y es que completamente comienza a confiar. Esto es un ejercicio diario. Muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero no hay nada que diga que confías en Dios hasta que estás en medio de una situación que te haga confiar en Él. Todos podemos decir que tenemos fe, pero hasta el momento en el cual tu fe está siendo puesta en prueba, está siendo necesitada porque no hay otra opción, hasta ese momento tú no sabes cuánta fe tú realmente estás utilizando. Tenemos que aprender a confiar completamente en Él, porque Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que nos dirige. Si nos dejamos dirigir por Él y luego dirigimos a otros también en esa misma dirección, vamos a llegar a nuestro destino aún mucho mejor de lo que estábamos originalmente.
Y la historia continúa de esta manera. Dice, después de que Saúl regresó a pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de Israel y fue en busca de David y sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por alguno de los rediles. Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Esto es muy interesante, porque en este es el punto en el cual Dios va a probar en ti cómo está tu corazón. Dios va a probar en ti realmente quién dices ser. Si eres una persona que te deja llevar por las emociones, por el momento, por la situación, o si eres capaz de observar objetivamente. Es mi decisión ver más allá de mis emociones. Ahora, imagínese usted en su lugar. Imagínese esto. La persona que te ha hecho mal por mucho tiempo, ahora está a la merced de lo que tú digas. ¿Qué voy a hacer? Y no necesariamente en este caso solamente se aplica. Por ejemplo, un compañero de trabajo que ha estado hablando mal de usted. Y en este momento tú tienes la capacidad de que el trabajo de esa persona se mantenga o no. Tal vez pasó algo y tú tienes la capacidad de decir, despídelo. Puedes hacerlo. Estás en toda justicia, absolutamente. Estaba David en toda justicia de hacer lo que quisiera con el rey que estaba solo dentro de la cueva, sin ningún guardia, sin ninguna protección, totalmente vulnerable. A veces podemos confundir nuestra sed por venganza con el propósito de Dios. Y pensamos de que Dios nos da oportunidades para que tomamos las cosas en nuestras manos. Y Dios nunca va a intencionar que tú tomes las cosas en las manos. De lo contrario, te hubiese dicho, hazlo tú. Él quiere que tú tomes la decisión en base a lo que Él tiene preparado. Porque esto te garantiza el acercamiento a Él, te garantiza el hacer las cosas de la manera que Él las ve, con la misma misericordia, con el mismo amor. Pero las emociones, nuevamente, a veces nos tumban. Y si somos honestos, muchas de las ocasiones, cada uno de nosotros, cuando estamos bajo una emoción, tendemos a arrepentirnos luego. Y Él pudo haber actuado en esa emoción, de haberlo visto ahí, decir, wow, esta es mi oportunidad. De hecho, lo que sucede es que otros también, que tienen visión de Dios, comenzaron a darle el mismo consejo basado en las emociones. Y vamos a ver qué era. Dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres susurraron a David. Hoy Dios te dice, aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que deseas. La pregunta es, ¿Dios realmente dijo eso? Pero hay personas que en medio de la emoción se convierten en demasiado espirituales y empiezan a hablar lo que tienen en su corazón, en la emoción del momento, y lo toman como si fuera algo de Dios, y realmente no siempre lo que parece es. No siempre, aún lo que parece que es una bendición, se puede convertir en maldición rápidamente si tomamos una decisión incorrecta. Y él pudo haber tomado el camino fácil. Él pudo haber matado al rey en aquel momento. Tenía su vida adelante. Y si mataba al rey, se acaba la persecución. Él podía haber tomado el ejército y tomado el pueblo de Israel, el reinado, a la fuerza en aquel momento. Todo eso estaba en ese momento y era me imagino que la emoción de sus soldados. Este es el momento, vamos a hacerte rey ahora.
Porque a veces, nuevamente, tratamos de poner las cosas en nuestro control. Tratamos de forzar las cosas en el nombre de Dios muchas veces. Aun cuando Dios no ha dicho nada. Y dice, entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. ¿Por qué él hizo eso? Si tenía la oportunidad de acabar todo ahí en ese momento y ya. Porque el camino fácil nunca es el camino correcto. Nunca. Cuando tú confías en Dios, realmente comienzas a adquirir su corazón. Comienzas a adquirir su llamado. Comienzas a obtener lo que Él tiene. Pero nuevamente, si mi decisión es adquirir su corazón, entonces tengo que actuar de la manera que Él actuaría. ¿Actuaría Dios o Jesús en venganza en ese momento? ¿O actuaría en misericordia y en perdón? ¿Actuaría en odio o en compasión? ¿Actuaría en amor o destrucción? Es mi decisión, es tu decisión adquirir su corazón. Pero la única manera que yo puedo adquirir su corazón comienza conmigo caminando y siguiendo y confiando verdaderamente en Él. Comienza tomando las personas que están rodeadas, que aún yo no puedo controlar, y tomando la decisión de yo ser una fuente de influencia hacia Dios en vez de ser opuesto, de que me influencian fuera de Dios. Y lo que sucede es que en la historia, después que Saúl salió de la cueva para seguir el camino, David salió y le gritó, mi Señor el Rey. Y esta es una frase muy clave. Porque David era ¿quién? Un fugitivo, un desterrado, una persona no grata dentro de ese reino. Pero aún así, él conocía su posición y demostró su lealtad. Demostró su lealtad. Y necesariamente no quiere decir que estamos hablando de lealtad hacia una persona que te hizo el daño, pero tu lealtad a la persona que te llamó. Porque cuando tu lealtad está en la persona que te llamó, tú conoces la posición donde está y sabes cuál es la movida correcta a hacer. Dice, cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo. En otras palabras, se humilló. Y esto es un simbolismo de que aún cuando tú tienes la posición de poder sobre otro, sé humilde. Reconoce que Dios, como te ha llamado a ti, ha llamado a muchos otros también. Y no todo el mundo tal vez ha logrado continuar caminando hacia su horizonte, pero aún así tienen valor delante de Dios. Y si tienen valor delante de Dios, deben tener valor delante de mí también. Y él se inclinó. Dice, le dijo, ¿por qué le haces caso a la gente que dice que quiero hacerte daño? Mira, este mismo día pude ver pudieron ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor te puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Y mire, Padre mío, lo que tengo en la mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté.
Y esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Y en ese momento en el cual la decisión de una emoción pudo haber creado una tragedia, pudo haber cambiado la historia, pudo haber hecho que él nunca se convirtiera en el rey que fue. Su decisión, su opción fue aprender a hacer esto. A pagar con amor. A pagar con amor. Y no siempre es fácil, no siempre es la mejor decisión, no siempre ni siquiera es la primera que viene a la mente. Yo te aseguro que entre el momento en el cual caminó y se acercó, muchas cosas pasaban por la mente de David, aun cuando en mi vida también pasan muchas cosas antes de tomar una decisión que puede cambiar mi vida y la tuya también. Pero en vez de tomar la fácil, la conveniente, la que parecía que era la correcta, tomó el camino difícil, el camino hacia arriba. Dijo, yo voy a ser mejor que esta persona. Yo no me voy a bajar a su nivel, yo voy a levantarlo al mío. Es una diferencia de pensamiento. Porque tú sabes que cuando tú tomas las cosas en tus manos, lo único que tú haces es bajarte al nivel de la otra persona. Pero Dios te ha llamado a andar más, a caminar en una dirección más alta, porque tú tienes un objetivo que no es tuyo, es de Dios. Tú tienes una meta que ha sido divinamente puesta en ti, no es algo personal. Y cuando tú te enfocas en eso, lo demás parece insignificante realmente. Y tú comienzas a aprender que cuando pagas con amor, los dividendos que recibes de vuelta son mucho más grandes. Y esto fue lo que sucedió. Dice, cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? La primera vez que él menciona, o se refiere a David como su hijo. Dice, enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Eres mejor persona que yo. Porque cuando tú no te bajas al nivel de otros, vas a descubrir que eventualmente puedes levantar a otros al nivel donde tú estás. Y el corazón de Saúl en aquel momento fue levantado de ser un corazón que tenía rencor, odio, celos, a un corazón de padre, a un corazón de perdón, a un corazón de reconocer que había hecho algo incorrecto. Pero la única manera que eso sucede es cuando David toma la decisión de actuar y pagar con amor. ¿Y sabes qué sucede? Más adelante en la historia, Saúl lo sigue persiguiendo. Saúl sigue tratando de matarlo. Y usted dirá, entonces, ¿de qué valió esto? ¿Por qué actuar de esa manera? Si como quiera las cosas van a seguir pasando mal en mi vida. Respeto. Saúl ya no tenía nada negativo que podía decir en él que no fuera racional, irracional. El ejército que estaba ahí con el rey había observado la capacidad de liderazgo que de David. Y yo te aseguro que tan pronto David se convirtiese en rey, esa gente iba a ser fiel a ellos, porque vieron la calidad de hombre que era. Los que le seguían, que estaban ocultados en la cueva, aprendieron una lección tan grande que luego se convirtieron aún en guerreros legendarios. Pero todo eso fue posible gracias a una acción de amor. Si esa acción no hubiese estado, no hubiese ganado el respeto de esos soldados que luego se convierten en el respeto de una nación.
hubiese ganado el respeto tal vez de sus personas que estaban con él. ¿Por qué? Porque eventualmente sabían que la forma más fácil de sacar a alguien con el cual yo no estoy de acuerdo es sacarlos de la pintura. Pero David supo tomar a alguien que estaba en contra de él totalmente, en pensamiento, en emociones, en decisiones, y formarlo en un aliado, aunque fuera por un momento. Y eso gana respeto. Cuando tú aprendes a tratar a las personas que están en contra tuya, que parecen que no están de acuerdo, que no creen lo mismo que tú, que no tienen las mismas afiliaciones que tú, pero con amor los recibes. Eventualmente, eso trae que muchos otros aprendan también a pagar bien por mal. Mi consejo en esta mañana es este, y es que mi decisión, qué clase de persona yo quiero ser. Quiero ser una persona que toma el camino fácil, que busca tratar de acomodar las cosas a mi favor, que simplemente decide rendirse y no hacer nada al respecto. O voy a ser una persona que levanta a otros. O voy a ser una persona que cree en la dirección de Dios y confía realmente que Él me va a llevar. Voy a ser una persona que voy a impulsar a otros a que se acerquen a Él. Voy a ser una persona que aprende a pagar con amor. Depende de ti. Es tu decisión y sabes que puedes hacerla hoy también. Yo no conozco ni sé exactamente cuál es tu situación ahora. Si estás, como hablamos en el primer mensaje, esperando para tomar ese primer paso para avanzar. O si estás en el proceso en el cual ya comenzaste a avanzar, pero te diste cuenta que las cosas no están funcionando como tú querías y estás pensando en rendirte. O si estás en este punto que tienes que decidir qué vas a hacer con lo que se te ha entregado, con el momento en el cual estás en tu vida. Independientemente de en qué punto del viaje tú estés, tú puedes tomar la decisión de tomar el próximo paso ahora mismo. Depende de ti, porque es tu decisión, de nadie más. Si le vas a confiar en Dios, si vas a permitir que Él obre a través de ti, si vas a influenciar a otros para el bien suyo. Depende de ti. Y la historia de David, que la vamos a culminar en la próxima semana, culmina con él, bueno, no culmina ahí, pero vamos a culminarla cuando él se convierte en rey. Pero permíteme decirte que ese no fue su final, aún había más historia. Y cuando tú tomes la decisión, y si tomas la decisión de hacer estas cosas, vas a llegar a ese horizonte, vas a llegar a ese punto que estabas mirando de lejos, que ya está más cerca. Vas a alcanzar eso que Dios te ha prometido, pero no es el final. Es el comienzo de otra etapa en tu vida. Y durante todas esas etapas, es tu decisión continuar confiando a Dios o si te vas a rendir en el camino. Depende de ti.